Macabro hallazgo a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, entre Rosario y Funes, altura del arroyo Ludueña, con una persona fallecida adentro. Giselle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenidos a todos. Bueno, y vamos a ir desentrañando esto que decía Pablo y que lo calificaba como misterio y un macabro hallazgo. ¿Por qué? Porque lo primero que se encuentra es este vehículo en estas condiciones, prendido fuego, casi irreconocible, ¿no? Porque es difícil saber de qué auto estamos hablando. Hasta que una persona advierte que no era únicamente el auto lo que estaba en ese lugar, sino que había una persona adentro. Se trataría en principio de una Volkswagen Surán, pero lo ponemos como hipótesis porque esto no está confirmado. Trabaja en el lugar Rocío Galán. A ver cuáles son las novedades a esta hora. Rocío, contanos. Y fíjense en imágenes cómo ha quedado este vehículo después de este macabro hallazgo y muchísimo misterio. Pablo, Giselle, estamos hablando de un incendio que se originó cerca de las 3:30 de la tarde y el auto quedó así, completamente empinado sobre el arroyo Ludueña. Para que tengan una idea de la localización, esto es la colectora precisamente de la autopista Rosario-Córdoba, a la altura exacta del arroyo, en la mano que va hacia la localidad de Funes. La primera información, todo es muy preliminar, vamos a decir en primera instancia, porque no se sabe absolutamente nada del auto, ni mucho menos de la persona que estaba en él. Esto comenzó cerca de las 3:30 de la tarde, cuando dan aviso de que un vehículo se estaba incendiando a la vera del arroyo. Cuando llegan al lugar, en primera instancia lo hace la policía, luego arriban los bomberos que al sofocar el siniestro se dan cuenta de que efectivamente había una persona en el interior del auto. Es por eso que rápidamente se diagramó un operativo. Y nosotros llegamos al lugar cuando todavía estaba el auto incendiándose. De hecho, implicó un cierto riesgo en un momento porque hay una conexión de gas muy cercana al arroyo Ludueña. Incluso corría riesgo también el equipo de gas del propio vehículo, que según trascendió se trataría de un Volkswagen Surán, como decía Pablo, pero claro, es todo materia de investigación. Estuvo en el lugar la fiscal María de los Ángeles Granato, quien dialogó con nosotros en primera instancia, y vamos a ir desentrañando poco a poco porque esto va a estar todo sujeto a investigación. En primera instancia lo que dice ella es que descartarían un accidente. ¿Por qué? Porque si venimos con la colectora, por la colectora de Rosario, mano hacia Funes, en este lugar, precisamente en el arroyo, se termina la colectora, con lo cual no es un lugar que sea demasiado transitado. Tampoco hay viviendas, se supone que si hay personas que conocen esta zona, no vendrían por este lugar. Tampoco se descarta la hipótesis de un suicidio y tampoco la del crimen. A veces es un panorama bastante abierto el que tiene la fiscal y que tendrá que comenzar a investigar una vez que se identifica el propietario del auto y si se condice o no con ese ocupante, que tampoco se sabe si es mujer o hombre porque, claro, estaba completamente calcinado. Bueno, lo que resta ahora es saber de qué murió la persona que falleció ahí, porque uno ahí seguramente va a poder sacar cuentas, los investigadores, de si se trata de una ejecución o no. En principio, teniendo en cuenta los rasgos que aparecen en este caso, Giselle, Rocío, da la impresión de que se trataría exactamente de eso, de una ejecución y un intento de borrar pruebas. Pero bueno, es una hipótesis a través de la cual la Fiscalía va a empezar a trabajar y a tratar de encontrarle la razón y la vuelta, sabiendo quién es esta persona y de qué murió primero, si efectivamente ocurrió de esa manera, ¿no? Estamos viendo, y se lo decimos a Rocío también, imágenes del dron del 3 en vivo, que realmente dan cuenta de la forma en la que ha quedado prácticamente incrustado este vehículo en ese lugar y la dificultad que tiene un vehículo para llegar ahí, porque es una zona de muy difícil acceso. Lo que llama la atención también, Rocío, no sé si hay alguna información, es el tiempo que ha llevado todo este operativo, porque vos hacías alusión a que esto comenzó a las 3:30 de la tarde o el momento en el que se detecta la presencia de este vehículo ahí. La fiscal llegó hace algunos minutos, enseguida la vamos a escuchar. ¿Ya se ha retirado el cuerpo de ahí, Rocío? Sí, el cuerpo se ha retirado hace aproximadamente unos 15 minutos, un operativo que tardó demasiado. ¿Por qué? Porque tenían que aguardar la llegada de bomberos zapadores para realizar las primeras pericias en cuanto al origen del incendio. Y además luego la llegada de la Agencia de Investigación Criminal. ¿Qué es lo que tuvo que suceder después? La llegada de un médico para que constate, más allá de que ya se sabía que había un cuerpo, que constate el fallecimiento.
El médico tuvo que dar el ok para poder retirar el cuerpo con muchísimo cuidado porque estaba calcinado del auto y así poder trasladarlo en la mortera. Lo que resta ahora es la llegada de una grúa pesada de corredores viales que va a retirar el auto también para ser periciado porque el auto va a hablar. Y vamos a agregar un dato más, Pablo, Giselle, que a nosotros particularmente nos llamó la atención en todas las horas que ha llevado este operativo, y es que el auto ya se ha viralizado en las redes sociales, la imagen, que se trataba de un auto blanco que quedó completamente destruido. No ha llegado nadie. Ninguna persona diciendo ser familiar de un posible ocupante, ninguna persona diciendo conocer ese auto, con lo cual también eso va a ser importante y va a ser tenido en cuenta por la fiscal a la hora de la investigación, porque si fuese una persona que sería del lugar, ya llamaría la atención tantas horas de no responder, de desaparecido, y bueno, eso también es un dato importante. No se encontraron rastros que llamen la atención en el entorno de la escena, eso le consultábamos a la fiscal, pero claro, el fuego consumió absolutamente todo, documentación, la patente. De hecho, en un primer momento nosotros veíamos el auto sin patente, bueno, se consumió por completo, con lo cual va a ser un poquito más dificultosa la tarea de la investigación, pero seguramente las pericias hablen, las pericias del auto y la autopsia de la persona ya en este lugar. Bueno, es impresionante la imagen del dron, si podemos ponerla de nuevo, porque uno nota ahí lo cerca que está de la traza de la autopista Rosario-Córdoba. Les voy a contar algo que tiene que ver con el trabajo periodístico. A mí me tocaba estar haciendo el programa de radio en Radio 2 y los primeros mensajes empezaron a llegar cerca de las 4:10 de la tarde diciendo hay un auto que se está prendiendo fuego al lado del arroyo. Y claro, la primera hipótesis que uno pensaba era se desvió, se incendió, cayó a ese lugar. Si efectivamente estamos hablando de una ejecución de una persona en ese lugar, bueno, digamos, lo han hecho prácticamente a la vista de todos, ¿no? A menos que hayan ido ahí a descartar el cuerpo, que ya hayan cometido, si es que se trata de un homicidio, porque esto por supuesto que se está investigando, pero fíjense, Giselle, Rocío, la cercanía en esa imagen de la izquierda con los vehículos que van hacia Funes desde Rosario, ¿no? Sí, entendemos que no se habría visto afectada, ¿no?, la circulación, porque evidentemente está como más incrustado sobre una barranca y no tan cerca de lo que es la traza. Sí, por momentos, gran parte de la tarde se vio bastante afectada en lo que tenía que ver con la velocidad en la circulación. ¿Por qué, Pablo, Giselle? Por los curiosos, porque pasaban a esta altura del arroyo, veían el operativo, veían muchos móviles policiales y lo que ocurría era que disminuían la velocidad para saber qué es lo que estaba pasando. Incluso algunos osados detuvieron la marcha en plena autopista, recordemos el horario en el que esto todo estaba ocurriendo, detuvieron la marcha para tomar imágenes con los celulares, con lo cual hubo un momento, un operativo de corredores viales, más que nada para descomprimir un poco el tránsito que se estaba viendo afectado a esa hora, más que nada por los curiosos que podrían haber ocasionado algún otro siniestro que afortunadamente no sucedió. Bueno, antes de ir a escuchar a la fiscal, hay otro dato, que es que el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, se hizo presente en esa escena de lo que es hasta ahora el hallazgo de una persona fallecida. Uno se tienta a decir escena del crimen, pero en realidad hay que ser responsable y todavía no tenemos crimen, tenemos una persona fallecida dentro de un vehículo. Y miren desde dónde estaba Brilloni, ya con su boina característica, observando la escena desde arriba, casi pegado al guardarrail o cruzando el guardarrail, pero antes de esa reja que tiene la barranca al lado y el vehículo de lejos. Sí, esta es la imagen del ministro de Seguridad. Recordemos que hace un tiempo también se habían encontrado vehículos incendiados, unos kilómetros quizás un poquito más atrás o más cerca de la ciudad de Rosario. Por eso también todo llama la atención, por eso hablamos de misterio, por eso hablamos de un hallazgo macabro. Digo, muchas preguntas abiertas, habrá que dejar que la justicia avance y pueda investigar para determinar qué pasó, ¿no? Bueno, miren desde dónde mira el ministro Brilloni, que arribó al lugar, para que ustedes tengan una idea desde dónde miraba. Fíjense, a la derecha, donde aparece así como una especie de luz, como si fuera el sol, reflejando, ahí estaba parado el ministro Brilloni. Y desde ahí observaba con ese cauce del arroyo Ludueña. En realidad eran vehículos, son las luces de los vehículos que transitan por ahí, que se van de Rosario para Funes, y que él observaba desde lejos, en principio cuando llegó, la escena de este hallazgo, de este vehículo incendiado y un cadáver calcinado adentro a unos 20 metros aproximadamente
desde donde podía liderar lo que era en principio la recolección de las pruebas, ¿no? Bueno, fíjate la imagen en vivo, aérea, de cómo está la zona en este momento, después de varias horas de este hallazgo, después de la presencia de la fiscal allí y de un operativo que todavía sigue en marcha porque el vehículo sigue en ese mismo lugar. ¿Se espera, Rocío, que esta grúa que decías vos llegue en las próximas horas? ¿Esta es una tarea que se va a hacer pese a que ya se ha hecho de noche? Sí, es una tarea que se va a realizar en la jornada de hoy. Todavía no se sabe cuándo va a llegar esa grúa. Lo cierto es que todavía hay 2 móviles policiales custodiando el lugar. Hay un vallado importante a la espera precisamente de esa grúa que tendrá que trabajar a lo mejor con algún grupo electrógeno para poder tener visibilidad, teniendo en cuenta que en este lugar no hay demasiada iluminación. Ya se está viniendo la noche, va a ser difícil trabajar, pero tienen que retirar el auto, llevárselo para ser periciado. Se espera que la grúa de corredores viales, que es una grúa de gran porte, por lo que nos decían, para poder directamente extraerlo sin arrastrarlo demasiado, llegara en los próximos minutos. Bueno, realmente estas imágenes que consigue el dron del 3 son impactantes y uno no deja de pensar, imagino que en casa ustedes están haciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó con ese auto? ¿Qué pasó con la persona que estaba ahí? ¿Llegó viva? ¿Tuvo un ataque? ¿Terminó cayendo el vehículo y se incendió solo por su cuenta? ¿Lo asesinaron ahí? Lo asesinaron en otro lugar, descartaron el auto, lo encendieron y toda la luz del día. Estamos hablando de las 3:30 de la tarde. A 15 metros, desde donde miraba el ministro Brilloni, pasaban los autos. Entonces, es un sector que no tiene, digamos, población, casas, cámaras alrededor, pero al mismo tiempo es muy urbano, ¿no? Sí, y un sector que no es para transitar, al menos desde donde venía el auto, digamos. Volvemos a insistir, esto es una zona de difícil acceso, a menos que uno adrede acceda con el auto por ahí. Si nos alejamos un poquito con el dron y se ve esta dualidad, ¿no? Por un lado los vehículos circulando en la traza y por otro lado un camino paralelo a esto, que es un camino que en realidad no se transita, porque no es que habitualmente hay vehículos circulando por allí, a menos que por alguna circunstancia intenten pasar. Claro, tal cual. Bueno, Rocío, lo que es impactante también es el modo en el cual oscureció en los últimos 13 minutos. Desde que arrancamos Telenoche a las 20, ya son 20:13 y ahora el lugar está prácticamente cubierto por las sombras, ¿no? Sí, la única luz que nosotros estamos viendo en este momento es la luz de nuestra cámara, porque si nosotros la retiramos queda completamente oscuro este lugar. Lo que quería describirles, bueno, fíjense, mi compañero acaba de apagar la luz, va a ser muy difícil trabajar para la grúa, para poder retirar el auto sin afectarlo demasiado, más allá de que la destrucción es total, para poder llevar adelante las pericias. Lo que les quería mostrar es que le voy a pedir por favor a mi compañero el camino. Fíjense, este es el final de la colectora de la autopista por donde cayó el auto, pero hay un camino demarcado, seguramente que se ha ido realizando por máquinas que vienen a trabajar al arroyo, no por personas que transiten por este lugar, porque el fin de este camino es donde está el auto. Claro. No lleva absolutamente a ningún lugar esta colectora de la autopista. Bueno, sí, es impresionante. Y lo que también hay que tener en cuenta, que es una frase que tiró Rocío, que me quedó dando vueltas en la cabeza, es: el auto va a hablar. Entonces es importante preservar absolutamente todo lo que pueda verse, tocarse en ese vehículo que está siniestrado, porque puede haber huellas, por ejemplo, porque puede haber algún rastro de alguna cosa que haya quedado, que tenga también huellas dactilares, si es que no se quemó todo. Por eso va a ser clave el trabajo y no dejar ese auto solo. Es decir, va a tener que, supongamos que esperan la luz solar para trabajar a primera hora de mañana, bueno, van a tener que quedarse ahí efectivos policiales custodiando, porque tranquilamente, si es que se trató de un asesinato, puede ir gente a tratar de borrar pruebas, ¿no? Sí, y la forma en la que está el auto, la forma en la que quedó el vehículo, también hace pensar que, además de que ya se hizo de noche y no se ve absolutamente nada, va a ser difícil el acceso para una máquina de gran porte para poder retirarlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Rocío, efectivos policiales, ¿cuántos en el lugar? ¿Se ve ahí, hay un patrullero, es ese que está con las luces encendidas, o es el móvil del 3? Sí. No, hay 2 móviles policiales custodiando la escena. Para que tengan una idea, nosotros pudimos acceder al vallado pidiendo autorización, claro, porque ya se habían retirado los bomberos. Pero después del vallado hay 2 móviles policiales que de hecho acaban de encender las luces, que están custodiando hasta que pueda venir la grúa. Claro, sin luz va a ser bastante complejo este trabajo. Habrá que ver si los hacen quedar hasta que amanezcan el día de mañana y puedan retirarlo con la luz natural, porque recordemos, acá no hay nada de iluminación. Lo poco que vemos es gracias a la cámara, a la luz de nuestra cámara. Bueno, tiempo de escuchar a la fiscal, ¿les parece? Vamos a ver lo que decía apenas llegaba al lugar.
A las 16 horas del día de hoy recibieron personal de la comisaría acá de la localidad de Funes un llamado dando cuenta de un vehículo que estaba prendiendo fuego informaban la presencia de una persona dentro del vehículo. El personal policial se presenta en el lugar. Hasta tanto, minutos después no se presentó personal de bomberos y lograron controlar el fuego, no pudieron constatar la presencia de nadie, de ninguna persona. Luego, controlado el fuego, se constató que había una persona ya óbita porque el fuego había consumido casi totalmente el vehículo y el cuerpo se encontraba dentro del vehículo. No se pudo determinar hasta el momento el sexo de la persona ni tampoco la identidad. Por el lugar en el que se encontraba el vehículo, es un lugar de difícil acceso. Primero se investigó como, se descartó en un primer momento, por lo menos por ahora, un accidente. Lo que estamos investigando, sin embargo es necesario la realización de otras pruebas, se está investigando si intervino una tercera persona o se trató de un hecho de suicidio. El accidente todavía tampoco totalmente está descartado, pero recién ahora estamos haciendo las primeras medidas. ¿De qué auto se trata, doctora, hasta el momento? Un vehículo, un Volkswagen Surán. ¿Y del vehículo se pudo saber algo? ¿Tenía patente que se pueda averiguar? Estamos haciendo esa investigación para los titulares, autorizados. Con la primera revisión del forense, ¿el cuerpo tenía algún tipo de golpe, perforación de bala? No, provisoriamente que se pudo hacer y en el estado en que se encontraba el cuerpo no tenía ningún signo de violencia, por lo menos que se haya podido constatar en el estado en el que se encontraba el cuerpo.